tenía convenio. Sí, la facultad tiene convenio. Ahí no me han contestado todavía. Ya le pregunté al otro profesor, al encargado, al jefe de cátedra, a ver qué me dice. Bueno, avise porque el pirata que tengo me anda mal. Después hablamos, guiño, guiño. Ahí pasa un link con el cronograma de las charlas y ya te digo cuál está buena. Había una de seguridad informática hoy a las 14, capaz que lo podemos conseguir el video de eso. Que otro de los sectores que está tiene muchos pedidos de gente, la de seguridad informática. Profe, ¿de qué se encarga la seguridad informática? ¿Quién? ¿De qué se encarga seguridad informática? Que trabaja en eso. El sector de seguridad informática son los que te dan las claves de acceso cuando vos entras a una empresa, te dan las claves de acceso a la empresa y te fija unas políticas de seguridad, tanto para los usuarios internos, para evitar que los usuarios internos saquen información, y también para evitar los ataques externos. Por ejemplo, tenía una compañera de una colega que trabajaba con una empresa Globant, y dentro de la empresa Globant tenían de cliente a Disney. Y Disney tenía dentro de la empresa una oficina que tenía 7 capas de seguridad. Y la primera era que cuando entraban al sector de la oficina donde ellos trabajaban, entraban sin celulares, sin pendrive, sin nada de tecnología. Tenían un detector de metales y aparte tenían adentro bloqueadores de señal de celulares. Y de ahí en adelante tenía, bueno, los códigos de seguridad, las cámaras que te filmaban todo el tiempo. Así que trabajabas muy vigilado. Y trabajaba para Disney, ¿no? No es que trabajaba para un banco, era para Disney. Así que de eso se encarga, por ejemplo, depende de la seguridad que quiere implementar la empresa, eso hace una persona que se encarga de eso. Y tiene que saber mucho de sistemas operativos, reglas de negocio dentro del sistema operativo, parte de seguridad, antivirus, firewall y de hacking. Hay cursos de hacking blanco, se llama, que es para evitar los ataques. El hacking ético. Y por ahí hacerlo también. Claro. Sí, vos lo primero que haces es aprender y poner a prueba tu empresa para ver que ninguna de esas fallas de seguridad, para evitar que esas fallas de seguridad queden abiertas o queden expuestas. Entonces vos tenés que hackear tu empresa primero para proteger, para ver cómo protegerlo. Profe, ¿y el hacking sería ingresar un código, un programa, algo así, en el sistema que pueda hacer determinada acción? Viste que nosotros usamos la consola de programación, la consola para programar. Con la consola, dentro de la consola hay muchos comandos. Sí. Que te permiten crear carpetas, entrar, sacar archivos, ponerle permisos, sacarle permisos y ejecutar otros programas como ejecutamos nosotros con el run, .NET Run,
ejecutaba un programa. Y la idea es que los hackers entran con la consola a una máquina y hacen eso. Ejecutan un programa con distintos propósitos. Algunos es robar datos, otros es encriptarlos, otros es simplemente mirar y saber qué es lo que hay. Y hay empresas que ponen en juego su seguridad para darse más seguridad a ellos. Había un concurso el año pasado. ¿Conocen la empresa Tesla? ¿La de los autos eléctricos? La de los autos eléctricos. Sí, Cuando han empezado ellos con el sistema de los autos eléctricos de manejo autónomo, te ofrecían un auto si vos lograbas hackear el sistema de los autos que se manejaban solos. Te regalaban un auto. Vos hackeabas el auto y el auto era tuyo. Entonces lo ponían a prueba a ellos ponían a prueba su propia seguridad. Y bueno, eso hacen. Si vos le hackeabas el auto, obviamente te ganaba el auto, pero le tenías que decir cómo habías hecho. Y ellos no hackeaban ni nada, era simplemente una prueba para ver qué tan buenos eran los hackers o qué tan bueno era su sistema para evitar todo tipo de hackeos. Porque un auto autónomo se maneja solo, pero tiene cierta inteligencia que es programación. Es programación. Entonces vos agarrás y le cambiás el código de programación a un auto que se maneja solo y podés hacer que en vez de que esquive los obstáculos, los choque. ¿Me entiendes? Sí. La inteligencia artificial que tienen los autos esos que se manejan solo es programación. No es la programación que nosotros estamos usando, que es estructurada, es otro estilo de programación. Es inteligencia artificial, está basado en redes neuronales que lo que hacen es hacen código predictivo que va aprendiendo y va haciendo otras cosas a medida que va aprendiendo. Como por ejemplo los programas que hacen detección de rostros o detección de matrículas también van aprendiendo. Vos le tenés que poner 5 fotos para que aprenda a reconocer una cara. 5 fotos de una persona para que la reconozca. Y 5 fotos de ahí en adelante. Y lo que hace es marcar un patrón de los ojos, la nariz y la boca. Hace un dibujo así bien básico, en 2D, y toma las medidas entre la distancia entre los ojos, la nariz y la boca, cuánto mide el labio, y en base a eso va haciendo un algoritmo donde te va guardando la estructura de tu cara. ¿Sí? Está buenísima esa parte. Y hay mucho código de eso en la red. Bastante interesante. Sí, y eso, por ejemplo, los que trabajan con inteligencia artificial usan un lenguaje que se llama Python. Sí, hemos hablado de Python. Sí. Hay una charla del jueves de mañana a las 18 horas de Facundo Lozano, se llama Herramientas y habilidades para trabajar desde cualquier parte del mundo. Si ustedes, por ejemplo, son programadores, pueden programar desde cualquier parte del... No hace falta que estén en Montero ni en una oficina, pueden programar de cualquier parte. Hay un tipo de trabajo que se llama freelance, donde vos no trabajas para una empresa, pero no te moves a la oficina. Trabajas desde tu casa, te conectas cierta cantidad de horas y le pasas código. Pero se llama trabajo freelance. Profe, he visto ahí un pedido en una de las páginas de búsqueda laborales, Sí. donde te daban un ejercicio. Sí. Vos tenés que resolverlo y enviar cómo Sí. lo has resuelto. Sí. Sí, así es. Son bastante cuestionables ese tipo de entrevistas laborales porque vos agarrás y lo que hacen es te dan un pequeño
una pequeña fracción de un problema y vos tenés que dar la solución. Pero, Trabajar gratis. claro, había empresas que estaban haciendo eso. Agarraban y largaban un montón de pedidos y te largaban la prueba esa y todo era el sistema que ellos necesitaban. Entonces lo han hecho programar gratis a todo el mundo y a ellos les salió 0 pesos y era todo ganancia. Pero no todos son iguales, ¿no? Algunos te hacen la entrevista ahí en vivo y bueno, eso también tienen que aprender ustedes, a manejar entrevistas de trabajo, a manejarse en entrevistas de trabajo. Bastante abuso. Sí, sí, fue bastante renombrada la empresa esa que hizo eso. Bien. ¿Alguno avanzó con los otros temas del práctico? ¿Alguno quedó en el medio con algo? Me había olvidado del práctico. Ah, ya lo hemos No, terminado. no he tenido tiempo. Sí, En el tema del laburo, lo demás estaba a 10.000 por hora. Así que claro. este tiempo me siento tranquilo para revisar eso. Sí, estamos todos igual. Sí, en el caso de nuestro grupo fue así, no lo llegamos a terminar a ese punto, a los otros puntos, y Sí. porque aparte también teníamos el andado de laboratorio, otro trabajo también para hacerlo y presentar hasta hoy. Claro. Parcial Entonces como también. no, Parcial. el parcial de inglés también. Parcial el viernes. Sí. ¿El viernes que viene? El viernes pasado. No, el viernes que viene. miércoles pasado, el viernes pasado. El miércoles pasado. No, este viernes tenemos parcial Este también. viernes en el laboratorio. Chiu. ¿Decimos eso? No, le doy el Sí. viernes libre yo entonces. Bien ahí. Y bueno, profe. Ya arrancamos, ¿no? Ahí sube el temario.
informático en la empresa está bien. Y la gente de informática. Hay un departamento de informática y ahí seguro que está un jefe de informática y tiene asociado un jefe de seguridad que se encarga de manejar todo eso. Y depende de cada empresa el nivel de seguridad que quiere aplicar. Pero, por ejemplo, los bancos, también, si vos trabajás en un banco en el área de informática, no podés usar celulares, ni pendrive, ni nada de eso. Y, por ejemplo, tengo un compañero que trabaja en un banco y él tiene una política de seguridad donde tiene una llave en una caja, tiene una caja ignífuga, una caja fuerte de esas de manuales, una cajita, es ignífuga y ahí tiene guardadas las contraseñas y las cambia cada 15 días. Tiene 4 contraseñas que cambia cada 15 días. Y su jefe de seguridad lo controla todo el tiempo. Y Bueno, en algunos son así. Profe, en el AFIP también no dejan conectar nada a las computadoras que tienen en recepción cuando uno va. Sí, puede ser. Sí, tengo unos compañeros que trabajan en Buenos Aires, en el AFIP, y sí manejaba una política así bastante dura. Es ¿Que más, hay algún programa que monitoree las acciones que se hacen en la computadora? Sí, hay programas que son así monitores. Es más, por lo general, ¿qué es lo que hacen? Nosotros en informática, de acá del Citrosa, tenemos un bloqueador de puertos USB. Entonces, por más que vos vengas con un pendrive y lo pongas en la máquina, no va a levantar. O sea, lo pones al pendrive. Bueno, pero a donde yo estaba, sí se podía desbloquear eso. Se podía desbloquear para que se pueda entrar a internet, para que funcione el puerto USB. Y siempre que lo hacían, nunca hubo reclamos por nada. Pero porque no te están controlando. O sea, bueno, pero deberían estar controlando, o sea, para que sepan quién lo está haciendo o que salte, digamos eso. Y eso que había cámara en todos lados, ¿no? Claro, cuando vos entras, trabajas en una empresa, te dan un usuario y contraseña. Yo solía tener varios usuarios y contraseñas. Claro. Pero de igual no había mucho control ahí. Hay veces que, bueno, hay cámaras en todos lados, pero se desaparecía mouse, se perdían teclados. Y que eso son minucia a comparación de otras cosas como datos, por ejemplo. Sí. Y a ver. Por ejemplo, hay la regla de seguridad que te bloquee, por ejemplo, los USB, y yo te doy a vos un usuario y contraseña, y vos entras a esa máquina y vos desactivas ese control. Yo tendría que poner un control que me diga si es que se activó o si es que se insertó un pendrive o algo en el puerto USB. Claro, no, las máquinas no tenían usuario y contraseña. Lo único que había era usuario para las herramientas que se manejaban ahí, nada más. Claro, sí. O sea, había una falta de control porque, por ejemplo, si se quería robar un dato de una tarjeta de crédito o todo, bueno, se podía desbloquear para que el navegador ingrese a internet, entraba a tu Facebook o no sé, cualquier lado y lo copiaba y lo sacaba. Lo copiaba y lo mandaba. Claro. Sí. Así es. Sí. Call center me estaba hablando, ¿verdad? Sí, de Teleperformance. Estuve 2 años ahí. Conozco un par de casos que han pasado ahí, sí, tremendo. Sí, nada, pasaba de todo. Yo, por ejemplo, tenía HBO, Fox, me pagaba personal, todo, porque era bien fácil, digamos, nadie te decía nada. Atendías clientes, los ponías en pausa. Sí. Así que yo era el que llamaba y vos me ponías en pausa. Bueno, es que... ¿Quién le tenemos que reclamar entonces, profe, cuando le tienen 3 horas? Por ejemplo, yo atendía... Págame el abono, che. Es que se cansaba porque vos agarrás, por ejemplo, yo atendía por lo menos 60 personas al día y imagínate, te llaman para putearte, no te llaman por otra cosa. Exacto, ninguno te dice que qué bonito el servicio. Una vez nomás me dijeron eso, me llama uno y qué bien que atiende, ¿no? Capaz que era sarcasmo, pero bueno, por lo menos déjame creer. Sí. Bien, íbamos a hablar hoy día de las cadenas de caracteres. Vamos al tema, las cadenas de caracteres en programación. Ustedes
trabajan con los tipos de datos. Hablábamos de los tipos de datos numéricos, qué sé yo, ahora vamos a hablar de los tipos de datos string. Las cadenas de caracteres, C# los trabaja como si fuera un objeto, cuyo valor es un texto, ¿sí? Internamente el texto se almacena como una colección secuencial. ¿Está grabando, profe? Ahora lo pongo a grabar, tenés razón. En 1, 2, 3. Listo. Las cadenas de caracteres en C# entonces son un objeto de tipo string y cuyo valor se almacena como si fuera un texto. Internamente, el texto se almacena como una colección secuencial de solo lectura de objetos char, es decir, una colección de chars de cada una de las letritas del texto. Y se pueden grabar todo tipo de textos y algunos caracteres especiales, como por ejemplo la barra inclinada, los 2 puntos, ¿sí? Y vamos a ver algunos modificadores que le permiten a las cadenas de caracteres hacer algunas acciones. Dentro de, como nosotros decimos que la cadena de caracteres es un objeto, el string es un objeto, los objetos en programación habíamos dicho que tienen propiedades y tienen métodos. Una de las propiedades que tiene una cadena de caracteres es definir o averiguar o mostrarte cuál es la longitud de la cadena de caracteres. Entonces, si yo escribo una palabra, puedo saber cuántos caracteres ocupa. Y eso, a su vez, nos permite a nosotros, ¿sí? Nos permite a nosotros saber cuánto. A ver, vamos de nuevo. ¿Cuántas letras tiene una palabra? Vieron que ustedes tienen, por ejemplo, el procesador de texto, cuando van escribiendo, les dice cuántas palabras tienen. Cuando escriben en Word, dice, usted ha escrito 258 palabras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diferencia él? Si tenés una palabra, un espacio en blanco, otra palabra. ¿Sí? ¿Entienden? Y la longitud de ellas, de estas cadenas de caracteres, nos sirven para hacer algún tipo de función. Como les decía, nosotros por lo general en programación trabajamos con muchas cadenas de texto, cadenas de caracteres o inclusive con archivos. Cuando ustedes trabajen dentro de programación, por ejemplo, algo que era muy común al principio, cuando se trabajaba sin puertos USB, sin internet y sin esas cosas, era enviarte un archivo para que vos lo leas. Entonces el archivo venía formado de cierta manera que vos tenías que poder separar. Tenían una longitud determinada donde vos decías, por ejemplo, que la estructura del archivo tenía apellido y nombre. Te decía que ocupaba hasta 60 caracteres. Y después venía el DNI, que ocupaba 8 caracteres. ¿Se entiende? Y el archivo de texto venía así. Decía Pereira, Ramón, Mando. Y después ocupaba el resto con caracteres vacíos. Y el siguiente a veces venía separado por coma, ponele, o por punto y coma. ¿Sí? Entonces vos ponías acá el texto, y después ponías punto y coma, y ponías el DNI. ¿Sí? Y después ponías fecha de nacimiento, decías que era
ocupaba 2, 4 y 4, 8 caracteres. Y en el formato que decía, por ejemplo, año, 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 mes, mes, día, día. Entonces vos tenías que poner la fecha de nacimiento, 1976, 05, 17. ¿Se entiende? Entonces, agarrabas y mandabas un archivo. Y este archivo traía un montón de estos datos. Obviamente todo es distinto. Traía un montón de textos y venían separados. Entonces, ¿qué es lo que hacía? En programación, vos agarraba y decía, vamos a leer este archivo, lo vamos a meter en un string y vamos a ir leyendo carácter por carácter hasta que encontremos 60 o hasta que encontremos un punto y coma. Y después vamos a leer 8 y después vamos a leer 8 más. ¿Sí? Y cada una de esas lecturas la tirábamos, por ejemplo, en una variable. ¿Sí? Pero el string era la cadena de texto que leía todo el archivo junto. Y después iba saltando uno por uno, punto y coma, hasta que encontraba, por ejemplo, el punto final era el final de cadena, se llamaba, o el final de línea. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos que le puedo dar. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, para eso servía las cadenas de caracteres. Levantabas todo un texto y después lo ibas parseando, se llama. Ibas tomando frase por frase para ir metiendo esos datos, por ejemplo, en una base de datos. ¿Sí? Por hoy, por ejemplo, el padrón de electoral viene en un Excel. Entonces ustedes tendrían que leer un Excel y decir, la fila 1, perdón, la columna 1 va a tener apellido y nombre. Y no van a tener un punto y coma, van a tener la columna 2, va a tener el DNI, la columna 3 va a tener la fecha de nacimiento. Y así, ponerle la columna 4 va a tener el domicilio. Y esto tiene una extensión de 120, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para eso, por ejemplo, nos servía, si yo vengo acá y levanto una cadena de caracteres, quiero saber qué longitud tiene. Entonces, el lenguaje de programación de .NET va a agarrar y va a decir, esta cadena de caracteres tiene 21 de longitud, ¿sí? 21 letras. ¿Sí? Va a contar letra por letra, incluidos los espacios, y decir, tiene 21 letras. Entonces esa es una de las propiedades que tiene el objeto string, el tipo de datos string, para manejar las cadenas de texto. ¿Sí? En C# ustedes pueden usar tanto string con mayúscula como string con minúscula. Se supone que diferencia, C# diferencia mayúscula de minúscula, pero en este caso se pueden usar de la misma manera. ¿Sí? Y como hablábamos la vez pasada, ustedes tienen que poder definir una variable de tipo string y pueden inicializarlo. Y vamos a ver un par de ejemplos de cómo se inicializan las variables. La pueden inicializar, por ejemplo, con un texto o sin nada, o la pueden inicializar con valor null. ¿Sí? O inclusive la pueden inicializar con algún con algún pad o
una dirección una dirección de internet o con alguna dirección de una carpeta para decirle, por ejemplo, trabajar sobre esta carpeta para leer los archivos. ¿Sí? Bien. Hay algunos de los comandos que se utilizan para modificar las cadenas de caracteres que nos sirven, por ejemplo, para hacer los saltos de línea, que es esto. ¿Sí? Ejecutamos un programa que haga un salto de línea, ¿sí? Que pase al renglón siguiente, o hay algunos que hacen una tabulación. ¿Sí? Viene a escribir el texto y hace una tabulación. ¿Se acuerdan que habíamos visto un ejemplo? Uno de los ejemplos que habíamos visto tenía, creo que el de la calculadora o alguno de esos, tenía unos modificadores, las cadenas de texto, que tenían que tenían estos modificadores. Y son, por ejemplo, la comilla simple, una comilla doble, y lo que hacen es generar una alerta, un retroceso, un avance de página, crear una nueva línea, hacer el retorno de carro, que es saltar al siguiente, volver al principio, tabulación horizontal, una tabulación vertical. ¿Sí? Ahora vemos un ejemplo. Ahí abro la consola, así escribimos un ejemplo y lo vemos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Las otras funciones las otras propiedades o métodos con las que se pueden utilizar con las cadenas de caracteres eran buscar dentro de la cadena de caracteres y buscar y reemplazar. La función de búsqueda es la search y nos permite a nosotros buscar una cadena de texto dentro de la cadena de texto del string que nosotros tenemos como principal. ¿Sí? Una subcadena dentro de la cadena principal. Y la otra es la de buscar y reemplazar. ¿Sí? Buscar y reemplazar habíamos visto que lo que hace es busca una subcadena de texto y la reemplaza por otra que nosotros le pongamos. ¿Sí? Que son las mismas funciones que tiene el procesador de texto. Es decir, ustedes podrían llegar a crear un procesador de texto bastante sencillo con esto. ¿Sí?
Ahí entramos para verlo. Tomamos 5 minutos, chicos. Tomamos un café. Nos tomamos 5 minutos, tomamos un café y venimos. Ya vuelvo. Lo que hicimos fue crear un programa en la consola para hacer las pruebas con las cadenas de caracteres. Entonces decíamos que, por ejemplo, lo que hacían con las cadenas de caracteres era empezar a usarlas cuando declarabas, podías usarlas sin inicializarla. ¿Sí? Si declaramos la variable y no la inicializamos, o podemos inicializar en null. Entonces decimos que es un string, mensaje, que va a tener el valor null. ¿Sí? Inicializamos la variable vacía, sin nada. Y después podemos inicializar las variables con un valor vacío también. Y podemos utilizar algunas propiedades ya. Que string cadena igual a que ahí lo que haría sería poner unas comillas sin nada, pero lo usamos con la variable system.string.empty. ¿Sí? Entonces ahí lo que va a hacer es inicializar la variable vacía. Y si no, podemos darle una cadena común de caracteres. Y la cerramos con comillas con comillas dobles. Tenemos una cadena de caracteres. ¿Sí? Y acá vamos a poner mensaje. G2. Cadena. Cadena 2. Y si todo va bien, podemos ver cuál es la diferencia. Bien, los modificadores eran
la barra inclinada, y la N, por ejemplo, salta a una nueva línea. Entonces, cuando hagamos el writeLine este, ¿qué va a escribir? Nada. Igual que con el mensaje 2. ¿Qué va a mostrar en el 1 y el 2? Renglón 1 y renglón 2. Nada, porque no le pusimos ningún valor. Y en el tercero capaz que muestre un espacio en blanco, pero tampoco lo vamos a ver. ¿Sí? Ahí lo vemos corriendo el programa, vemos que lo que hace... Fíjense ahora qué es lo que hace cuando ejecuta el programa. Habíamos inicializado la variable al principio esta, la variable mensaje, ¿sí? Si yo no pongo esto, fíjense que me va a dar un error. ¿Por qué? Porque, ahí está, cadena mensaje. ¿Lo veo o no? Fíjense que me da un error en la línea 22. Dice uso de la variable local no asignada. ¿Sí? Está la variable sin inicializar. Entonces, en la línea 22 dice, está usando una variable, la querés mostrar y no tiene nada. No tiene ningún valor, entonces no te puedo mostrar eso. Entonces lo que hay que hacer es darle un valor. Lo grabamos. Y ahora sí, cuando corra, ¿sí? Me va a mostrar cadena mensaje. ¿Sí? La segunda variable, que es mensaje, no tiene nada, entonces muestra un espacio vacío. Y la tercera, que es cadena, muestra empty, que también es un espacio vacío. ¿Sí? Y la última, que es la cadena de caracteres con texto, agarra, escribe la cadena de caracteres y como le pusimos el modificador barra n, lo que hace es un salto de línea. ¿Sí? Así como ese modificador, también tenemos el barra tab, el barra t, que lo que hace es tabular. Barra t. Y lo que hace es ponerle una tabulación.
¿sí? Columna 1, 2 y 3, fíjense que le pone un espacio de, creo que la tabulación son 4 o 8 caracteres, entonces lo separa por tabulador. Entonces nosotros podemos escribir una palabra, la tabulamos, escribimos otra, si tuviéramos que seguir, por ejemplo, esto. Entonces estos espacios están tabulados. Entonces yo digo que voy a escribir el apellido, voy a pedir el tabulador, voy a escribir la fecha de documento, el número de documento, voy a escribir la fecha de nacimiento y doy tabulación y escribo el domicilio. ¿Sí? Esa es otra manera de separar los textos con el tabulador. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar un texto hasta que encuentre el espacio de tabulación. ¿Sí? ¿Se entiende? Y no importa que este, por ejemplo, tenga más caracteres, yo voy a buscar hasta que encuentre el tabulado. El tabulado ese lo puedo ir buscando con las funciones de C# que me permiten a mí trabajar con las cadenas de caracteres. Y, por ejemplo, se llaman, lo que podemos hacer es búsqueda de subcadena. Una subcadena es cualquier secuencia de caracteres que se encuentra dentro de la cadena principal. ¿Sí? Y hay una función que se llama, una función que nos permite hacer la búsqueda esa, y es la función substring. ¿Sí? Substring lo que hace es buscar dentro de la cadena de caracteres una subcadena. Me aguantan un segundito, tengo una llamada. Bien, substring entonces nos permite ver la subcadena de nosotros. ¿Sí? Y la vemos acá dentro del ejemplo. Lo vamos a usar, por ejemplo, en cadena de mensaje. A nosotros nos puede servir para este ejemplo y vemos cómo funciona. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, mostrame solo o buscar donde dice la función subcadena nos permite a nosotros, volvamos de nuevo, la función subcadena nos permite sacar una subsecuencia de cadenas dentro de la cadena original. Y nosotros como parámetro le decimos desde dónde comienza a buscar y cuántos caracteres. ¿Cuántos caracteres de esa subcadena? Entonces, si nosotros tenemos escrito, que habíamos escrito cadena de caracteres, ¿sí? Cadena mensaje, si nosotros le decimos desde la posición 3 hasta la 6, ¿sí? Nosotros le vamos a decir que nos muestre solo eso. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mensaje, punto,
Y le decimos desde la posición 3, 2 lugares. ¿Sí? Fíjense qué me sale ahí. Bien, entonces las cadenas, los substrings lo que hacen es agarrar una subcadena, un pedacito de la cadena, fíjense que este se llama cadena, toma desde la posición 3, toma 3 lugares, ¿sí? Lo corta de todo el mensaje y muestra solo eso. Y así, por ejemplo, nosotros también tenemos la otra que es la substring, tenemos la otra función que es replace. Sí. De substring tenemos el replace. Profe, Sí. y después para mostrar la cantidad de letras que tenía, ¿cómo sería? Ahí tenemos, por ejemplo, console.writeLine, mensaje.len. El replace es otra función, ya la vemos. Nosotros queremos que reemplace. Y le vamos a decir qué es lo que querés que reemplace. Reemplaza y nosotros le decimos reemplaza donde diga cadena, salvo por cadenita. Ponemos. Okay. Y acá no hace falta que decirle de dónde hasta dónde este va a buscar. Si encuentra cadena, lo reemplaza por la palabra otro. Entonces va buscando así. Esto dice CADNA, sí. Si lo encuentra, lo busca y lo reemplaza por otro. ¿Sí? Fíjese cómo funciona. Ups. La línea 23.
Len creo que era con mayúscula. Ah, no. Claro. Y como es una función me tiene que devolver un valor. No. Ya lo vemos bien a Len, pero creo que era con mayúscula. Es medio quisquilloso en estas cuestiones. Si no era con mayúscula, seguro que es otra. Bueno, ya lo vemos. Te lo paso después después lo paso bien. Pero veamos el replace. Lo que hace es reemplazar. Y va a reemplazar cadena por otro. Deberíamos mostrar mensaje también, cosa que... Vamos sobre qué ha hecho el cambio. Bien, fíjate. En el primer hecho el substring toma 3 y después en vez de cadena te muestra otro. ¿Sí? Entonces el mensaje original decía cadena mensaje. Y después toma el substring, toma 3 lugares, desde la posición 3 toma 3 lugares y el replace lo que hace es, si encuentra la palabra completa esta, la reemplaza por esta otra. ¿Sí? Básicamente lo que hace el procesador de textos Word, y ustedes pueden sacar todas esas funciones y utilizarlas acá. Profe, ¿puede volver a explicar lo del substring? Substring lo que hace es tomar un pequeño pedazo de la cadena principal, ¿sí? Donde nosotros le decimos desde qué posición y cuántos lugares tiene que tomar. Acuérdense que una string es la suma de caracteres. Entonces, para ello, el string mensaje es la C, la A, la D, la E, la N, la A, el espacio, la M. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El programa lo que va a hacer es recorrer esto y va a tomar primero no, el segundo no, el tercero. Cuando encuentre la tercera posición va a tomar 3 lugares. Entonces dice, tómame la subcadena desde la posición 3, 3 lugares. Entonces viene contando 1, 2, 3 desde acá. 1, 2, 3 lugares. ¿Sí? Por eso agarra y corta. Desde la tercera posición, 3 lugares. Y el resto lo desprecia. Gracias. ¿Sí? Y el replace hace lo mismo. El replace va a venir a decir, ¿en dónde está? Busca, viene cadena, viene la C, la A, la D, la N y la A. ¿Viene todo esto juntos? Sí, reemplazarlo. ¿Qué pasa si yo acá le pongo? Lo va a reemplazar 2 veces. ¿Sí? Fíjense. Profe, ¿para qué sirve esto? ¿Se entiende? Porque acá el replace lo que va a hacer va a buscar todas las veces que aparezca cadena y lo va a reemplazar por la palabra otro. Entonces dice, esta es la concatenación o el conjunto que dice CADNA, sí, lo reemplazo por la palabra otro. Y después sigue buscando. Acá se sigue esto, no. Acá encuentra de nuevo y lo reemplaza de nuevo. ¿Sí? Entonces replace lo que hace es reemplazar todas las veces que aparezca este conjunto de caracteres por este otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, sí. Buenísimo, chicos. Los dejo para que arranquen la siguiente clase y se tomen un descansito. La semana que viene vamos a hacer varios ejercicios con esto. ¿Sí? El miércoles. Trabajos de cadena de caracteres. Por favor y gracias. Sí. Bien, profe, nos vemos. Dale. ¿No tenemos con usted el viernes, que no? No, el viernes les doy el descanso, chicos. Bien, profe. Bueno. Buena, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego.